Bienvenidas madres al tutorial de programación para madres cabeza de familia programadores. En este tutorial aprenderán los conceptos básicos de la programación y cómo utilizar el lenguaje de programación Python. No se requiere ninguna experiencia previa en programación, así que comencemos. Primeramente encendemos nuestra computadora y tenemos dos opciones para abrir nuestro navegador. Google Chrome o Microsoft Edge, que son las opciones más comunes dentro de nuestras computadoras. En este caso vamos a utilizar Chrome. Ya que abrimos nuestro navegador, vamos a poner en el buscador VS Code, Visual Studio Code. Aquí damos clic y entramos a la siguiente página. Damos acá en la esquina donde dice Download y descargamos la que dice Windows. O en caso de que tengan otro sistema operativo, pueden descargar Linux o Mac. Si tienen alguna pregunta con respecto a este tema, pueden contactarme tanto a mí, Gwen Silva, como a mi compañero Juan Goyeneche para aclarar cualquier incertidumbre que tengan. Le damos a descargar y como pueden ver abajo a la izquierda se nos ha descargado ya el archivo. Podemos cerrar esto ya. Abrimos nuestra carpeta de descargas en este icono que es como una carpeta de archivos. Vamos a descargas y vamos a este programa que dice VS Code User Setup. Lo movemos al escritorio y lo abrimos. Nos va a salir esta pestaña. Estos son los acuerdos de usuario. Aceptamos. Acá le damos siguiente. Siguiente. Creamos un acceso directo en el escritorio. Le damos clic a esta palomita. Siguiente. E instalar. Esperamos que se complete la instalación y le damos a ejecutar Visual Studio Code y finalizar. Ahora van a ir al link que se les puso en la página y van a darle clic a instalar y continuar. Le damos aquí a abrir Visual Studio Code. Instalar. Ahí está instalando. Y le damos acá donde dice Change Language and Restart. Ahora tendremos nuestro programa en español para que sea más fácil entender. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un archivo .py o .py, que es el archivo que se utiliza para Python. Abrimos nuestro programa y damos clic aquí en archivo y seleccionamos nuevo archivo. Cuando se nos abra esta pestañita vamos a poner programa 1.py. Es muy importante este .py, pues es el que nos va a indicar que el lenguaje de programación que estamos usando es Python. Podemos confirmar que el lenguaje de programación que estamos utilizando es Python por este pestañita que ven acá. Hay muchos lenguajes de programación, entre estos C++, Python, Java y muchos otros. En este caso vamos a trabajar con Python, pues es un programa cuyos básicos son fáciles de comprender. Ya que estamos en nuestro Python, vamos a poner nuestra primera función, que es un clásico dentro del mundo de la programación, que es print. En inglés, print significa imprimir, pero también puede significar sacar o mostrar. Para este print, dentro de estos paréntesis y entre comillas, va a estar el texto que queremos que salga cuando le demos play a nuestro programa. En este caso, haciendo honor a la comunidad de programadores, vamos a escribir hola mundo.
Ahora guardamos el archivo presionando Control S o damos aquí en Archivo, Guardar. En este momento ya tenemos nuestro primer programa creado, que sería Print Hola Mundo. He puesto el programa en pantalla completa con este botón de acá para que sea más fácil poderlo ver. Ahora, para iniciar nuestro programa, vamos a darle clic a este icono del triángulo arriba a la derecha que significa iniciar. Nos ha salido un anuncio abajo a la derecha que dice que no se ha seleccionado ningún intérprete de Python, porque antes de esto debemos instalar este lenguaje en nuestra computadora. Así que le vamos a seleccionar un intérprete de Python y se nos abrirá esta pestañita. Le damos a Python no está instalado, descárguelo e instálelo y nos saldrá una pestaña de Microsoft Store con Python 3.11 y le damos acá a obtener. Esperamos a que se descargue completamente. Esto puede tardar varios minutos dependiendo de la calidad de nuestro internet. Como podemos ver, ya se nos ha instalado Python, con lo cual ya podemos seleccionar un intérprete. Nos va a salir esto y en caso de que no nos salga, le damos a una opción acá que dice recargar para que salga el intérprete. Seleccionamos y ya le podemos dar play a nuestro programa. Como pueden ver, ha salido el texto que queríamos que saliera, que era Hola Mundo. Y ese vendría siendo nuestro primer tutorial. Esta función sirve para sacar texto, para mostrar texto o diferentes operaciones que querramos que se muestren en nuestra consola, en nuestro terminal. Si en vez de decir hola mundo, colocamos acá hola madres, el programa cambia. Esperamos un segundo y efectivamente sale acá hola madres. Todo el texto que salga dentro del print debe estar entre comillas. Ahora aprenderemos a crear una función en Python que nos permitirá sumar dos números ingresados por el usuario y mostrar el resultado en pantalla. En la programación, una función es un conjunto de instrucciones que se agrupan juntas y se pueden utilizar en diferentes partes de un programa. En este caso, crearemos una función llamada sumar números, que realizará la operación de la suma. Aquí te explico el código paso a paso. La primera línea de código define la función utilizando la palabra clave def, seguida del nombre de la función que queremos crear. En este caso, sumar, raya al piso, números. Los paréntesis que voy a colocar después del nombre de la función indican que la función no requiere argumentos o valores de entrada en este caso, cosa que explicaremos más tarde. Lo siguiente es colocar dos puntos para mostrar nuestro código. Damos Enter, entramos a la siguiente línea de código, donde vamos a utilizar la función input para pedirle al usuario que ingrese el primer número. El mensaje ingresa al primer número se mostrará en la pantalla para indicar al usuario que se espera que haga. El valor ingresado por el usuario se guarda en la variable num1. Cuando un texto está en este azul cian, diferente a este azul rey, significa que es una variable, con lo cual podemos utilizarla en diferentes partes de nuestro programa para diferentes cosas, como por ejemplo lo que vamos a ver más adelante. Utilizamos la función int para convertir la entrada del usuario en un número entero. Esto es necesario porque cuando se utiliza la función input, en Python el valor ingresado por el usuario se considera como una cadena de texto. Texto, en otras palabras. Sin embargo, para realizar operaciones matemáticas como la suma, necesitamos que los valores sean números y no cadenas de texto, por lo cual
cambiamos el tipo de variable. Es importante mencionar que si el usuario ingresa un valor que no puede ser convertido en un número entero válido, por ejemplo, ingresando letras en lugar de números, se producirá un error. En un tutorial más avanzado, vamos a agregar validaciones y manejos de errores para evitar que el programa se rompa en tales situaciones. En Python existen varios tipos de variables que se utilizan para almacenar diferentes tipos de datos: números, cadenas de texto, booleanos, listas, tuplas, conjuntos o diccionarios. Los tipos de variables más comunes en Python son int, float para números, int para números enteros, float para números decimales. Para cadenas de texto se utiliza str, o sea, string. Para booleanos, que simplemente representan un valor de verdad o falso, se utiliza la función bool. Y para tipos de variables más complejos, lo veremos en unos próximos tutoriales. La siguiente línea de código hace lo mismo que la anterior, pero esta vez le pide al usuario que ingrese un segundo número y guarda el valor ingresado en la variable num2. Num1 y num2 se refiere a una acortación de número 1 y número 2. Damos Enter nuevamente y la línea de código siguiente realiza la operación de la suma entre los dos números ingresados por el usuario. Los valores de num1 y num2 se suman y el resultado se guarda en la variable suma. Colocamos suma igual a num1 más num2. Algo súper sencillo. Se utiliza en este contexto el signo más para indicar que es una suma, y el nombre de esta variable llamada suma para mostrar la suma entre estos dos números en este caso. Por último, utilizamos la función que conocemos llamada print para mostrar el resultado de la suma en la pantalla. El mensaje, la suma de los dos números es espacio. Colocamos acá una coma e indicamos suma, que vendría siendo la variable que ya habíamos guardado en un momento anterior. Se coloca suma fuera de las entre comillas debido a que suma no es texto que va a salir, sino es una variable que se está solicitando al mismo programa y que va a ser reproducida en la consola. Ya habríamos definido nuestra función llamada sumar números, por lo cual ahora simplemente tenemos que decirle al programa que ejecute esta función. Por eso escribimos debajo y fuera de esta indentación sumar raya al piso números, entre paréntesis. Esto asegurará que el código dentro de la función se ejecute cuando ejecutemos el programa. Siguiendo estos pasos, lograremos crear una función en Python que le pida al usuario ingresar dos números, los sume y los muestre el resultado en pantalla. Sigamos adelante y probémoslo. Le damos play y efectivamente nuestra consola nos dice hola madres en un primer momento y nos pide que ingresemos el primer número. En este caso vamos a poner uno sencillo, vamos a poner 3. Damos enter y nos pide que ingresemos nuestro segundo número. En este caso vamos a seleccionar el número 6. 6 más 3, antes de que se nos muestre el resultado, sabemos que es 9, por lo cual la suma de los dos números es 9. Ya con esto hemos hecho nuestro primer programa, que vendría siendo la suma de los dos números que el usuario coloque. Ahora es hora de poner en práctica lo que has aprendido. Tu tarea consistirá en crear una función que le pida al usuario ingresar dos números y luego le permita sumar y o restar esos dos números.
puedes utilizar el código que hemos aprendido hasta ahora como referencia. Y también puedes preguntarnos a nosotros, Guden Silva o Juan Goyeneche, si tienes alguna duda adicional. Recuerda guardar tu programa con un nombre diferente para que no se sobrescriba el tutorial que hemos seguido hoy. Y guardar este tutorial con las letras Control S o archivo guardar. ¡Felicidades! Has completado el primer tutorial de programación para madres cabeza de familia de programadres. Ahora puedes explorar y aprender más sobre la programación utilizando Python. No dudes en practicar, experimentar y buscar nuevos recursos adicionales en línea para mejorar tus habilidades. Recuerda siempre preguntar si tienes alguna duda. Y buena suerte en este primer paso en tu viaje hacia aprender sobre programación. Gracias.